At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Saludos. Nos encontramos otra vez en esta serie de programas de la Fundación Periodismo Siglo XXI, Voto Experto. Una serie de programas que llega a ustedes con el auspicio de Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Hoy se encuentra con nosotros la profesora Heidi Figueroa, psicóloga social, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Muy buenos días, profesora. Y estamos hoy trabajando un tema que me parece importantísimo, y es un tema en torno a la educación electoral, ¿verdad? La educación electoral, pero promoviéndolo desde la perspectiva de la literacia de medios. Me parece, ¿verdad?, que en conjunto con el resto de programas que hemos tenido en esta serie, es bastante ilustrativo tocar el tema. Y me parece que un poco queremos escuchar a la doctora Heidi Figueroa que nos diga cuál es la importancia que tiene la educación electoral en las escuelas para la democracia. Bueno, pues primero que todo, pues, muchas gracias por la invitación y por esta importante iniciativa. En primer lugar, la importancia de la educación electoral tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. O sea, al momento, el proceso electoral es el instrumento más valioso que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos y promover, ¿verdad?, que se atiendan sus preocupaciones como ciudadanos. Entonces, es importante que desde temprano, a través de las escuelas, en todos los niveles escolares, se vaya promoviendo todo lo que implica el proceso electoral, y no solamente el proceso electoral, sino que se vincule con lo que son los problemas reales de día a día de las comunidades. En este sentido, la educación electoral no es estrictamente o exclusivamente sobre cómo se vota y cuáles son las reglamentaciones, cuáles son los deadlines, etcétera, sino sobre todo cómo ese voto tiene que ver con la solución de problemas políticos, económicos, que afectan a las distintas comunidades y los distintos sectores en Puerto Rico. Así que hablando y trayendo el tema, porque me parece que es un tema importante, al tema de la democracia en Puerto Rico, ¿usted considera que la educación electoral es pilar, ¿verdad?, para poder fortalecer la democracia en Puerto Rico? Definitivamente es pilar, y además, si nosotros nos podemos a pensar en la época que vivimos, pues me parece que hay dos grandes signos que están presentes. Una es la incertidumbre y otra es la desconfianza, ¿verdad? Entonces, si no promovemos la confianza en lo que son las instituciones, si no promovemos la transparencia para que esa confianza efectivamente se dé, pues definitivamente la participación electoral pues cada vez va a ser más exigua. Ha mencionado ahí dos categorías que me parecen, o dos temas sumamente importantes dentro de nuestra contemporaneidad, ¿verdad? Son dos temas que nos hacen pensar en nuestro día a día, y es el tema de la incertidumbre y lo que implica esa incertidumbre y el hecho de la confianza, ¿verdad? La confianza o la desconfianza. Un poco el tipo de pensamiento
que hay que desarrollar para que estos jóvenes se adentren, ¿verdad?, en esos dos temas, esos dos tópicos, como son la incertidumbre, como es la confianza o la desconfianza? O sea, ¿qué tipo de pensamiento, qué tipo de estrategia, ¿verdad?, habría que trabajar para que estos jóvenes pudieran de manera crítica poder entender lo que es la incertidumbre y poder entender lo que es la confianza, la desconfianza en la sociedad contemporánea? Bueno, yo diría que en primer lugar las escuelas tienen un rol fundamental en desarrollar herramientas para el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú desarrollas pensamiento crítico? Pues en primer lugar, poder contrastar fuentes de información y contenidos de información. Y en segundo lugar, desarrollar una metodología que lleve al estudiante o a la persona a llegar a conclusiones basadas en evidencia, no basadas en opiniones. Y aquí los medios de comunicación pues definitivamente tienen un rol súper importante porque deberían ser los encargados de llevar a cabo investigaciones periodísticas para evidenciar problemas, no que la investigación sea preguntarle, digamos, al político su opinión, ¿verdad? Y yo creo que esa actitud de inquisición, ¿verdad?, esa actitud de contrastar puntos de vista, de contrastar informaciones, yo creo que es una destreza que debería llevarse a cabo desde las escuelas y una metodología que acompañe, ¿verdad?, esa contrastación, digamos, de datos. En términos de la evidencia, que me parece que es una categoría, un tema, una palabra importantísima, ¿qué estrategias considera usted que son importantes desarrollar en el estudiantado para que ellos puedan comenzar, ¿verdad? Porque en las escuelas, aunque esto tiene que darse también a nivel universitario, pero a nivel escolar, para que puedan comenzar a pensar, mira, esto que yo vi, ¿cuál es la evidencia de que esto es así? Uh-huh. Esto que me dice tal periódico, ¿cómo yo puedo dilucidar si eso, ¿verdad?, la evidencia en que está fundamentado esa historia o esos comentarios? Bueno, yo creo que antes que llegar a ese punto, el joven o el niño debe poder vincular la información a su día a día. Una información que no está vinculada a lo que es la experiencia personal, pues ciertamente tiene menos probabilidades de ser... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.